sobre todo en el caso de los jóvenes, es que comprendan que todo lo que tenemos, pues así como lo dijo el doctor Mancera, es una heredad. Entonces, uno es en la medida de lo que han sido los que le han precedido a uno. O sea, uno no se hace solo jamás. ¿Qué más? Pues es una cadena de favores milagrosos, ¿no? Hasta que uno llega a tener conciencia de dónde está parado, de por qué vale la pena darse una vuelta por la plaza, sentarse, sentir lo que encierra el espíritu de ese lugar. Entonces les voy a invitar a hacer un viajecito, voy a estar cambiando de presentaciones, pero no marearles, ¿verdad? Por ahí tengo 2 videos muy cortitos que no son de esta ciudad preciosa, ¿verdad? Pero que tienen que ver con el hecho de cómo leer con los sentidos, cómo ven los espacios las personas que aparentemente son invidentes y que sí hacen una lectura espacial, y sobre todo convidarlos a que ustedes a través del recorrido, de caminar otra vez, recuperar la escala del peatón de su ciudad, recuperen también las razones por las cuales esos objetos que son como dignificados, sagrados, son señalados, son hitos en el paisaje reconocidos a distancia, son tan importantes en la memoria colectiva, porque el espacio público también es importante y porque ustedes lo hacen vivo, porque esto nada se detiene, o sea, la ciudad nunca se detiene, pero el mantener a ciertos personajes que siguen allí omnipresentes, activos, le da un carácter. O sea, hay personas que ahorran toda su vida para ir a la Meca, otros para ir a Roma. ¿Por qué la gente sigue yendo ahí? O sea, ¿va a haber ruinas? ¿Va a haber una ciudad que tiene capas de memoria y todo es ruinoso? ¿O qué es lo que hay allí para que yo ahorre a veces toda mi vida para hacer un viaje de estos? Entonces vamos a comenzar por ahí. Bueno, lo primero es, me interesa hablar sobre el tema de los sentidos, de lo sensorial. Luego me voy a enfocar un poquito en la cuestión del oficio, de todos aquellos que hacen posible los espacios arquitectónicos, los espacios del urbano también, por supuesto, y que son oficios que por primera vez la disciplina de la arquitectura fue revisada en el año 800, en la época de Carlomagno. En esa época, Carlomagno le pide a los sacerdotes, los franciscanos, enseñan a leer y escribir, o sea, a leer y escribir en latín. ¿Qué más? Que le enseñan a poner su nombre, porque filmaba como en las películas, ¿no? Se cortaba un pedacito así, con una gota de sangre ponía una cruz. No sabía poner su nombre. Tenía cultura, sí, la cultura de los francos, la cultura de aquellos que hicieron caer el Imperio Romano, pero no tenía la cultura de lo que era en general la comunidad latina, ¿no? Y de todo lo que significó el imperio y cultura romana de más de 1000 años. Entonces decide hacer una capilla, la capilla palatina de Aquisgrán, que actualmente está en los Países Bajos, y hace todo un monasterio gigantesco con la biblioteca más grande del mundo conocido en su momento. Su sueño era reunificar el Imperio Romano. Entonces los frailes le dicen que es imprescindible que todas las personas tengan acceso a la cultura, que todos puedan saber leer y escribir. Dado que se había perdido el latín y se había mezclado con las lenguas locales que se llaman vulgares, de vulgo, vulgo realmente significa barrio, tenía que hacer él un esfuerzo tremendo para que todos fueran incluidos, para que todos volvieran a sentirse parte de algo mayor y que las singularidades pequeñitas de cada pueblo aportaran a la totalidad y eso nos hiciera más fuertes, porque esa mezcla era lo que nos hacía poderosos, las identidades locales. Y la suma de todo esto era lo que iba a ser el gran imperio de Carlomagno. Entonces, ¿qué hace este señor? Bueno, este señor les dice, a ver, dime cuáles son las 5 profesiones capitales, aquellas que no puede prescindir la humanidad jamás, no importa si después haya otra tecnología, no importa si hay otra creencia, no importa cómo vayamos a estar dentro de 1000, 2000 años, 3000 años. Entonces los frailes muy sabiamente le dicen, ¿ya? Lógicamente, las personas de la fe. No sabemos cuál fe, ¿no? Puede ser alguien que tiene una fe y está en el Islam, puede ser alguien que viene de Oriente y es taoísta, etc. Pero alguien de la fe debe ser crucial en la conformación de la sociedad y por supuesto en la construcción de la cultura. O sea, las personas de las leyes, o sea, son indiscutibles. No sabemos cómo van a cambiar, pero son necesarias. Las personas de la milicia. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que poner un orden a veces, aunque no sea lo que más nos guste, ¿no? Y a veces las armas, pues a veces es la única manera que ha tenido la humanidad para pacificar territorios y pueblos. O sea, las personas, por supuesto, tengo las leyes, tengo las personas de la fe, tengo la milicia, la medicina, los médicos.
¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a evolucionar la medicina, no sabemos lo que va a pasar. Es un poco lo que decía Einstein, ¿no? Yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta sí, con palos y piedras. O sea, yo no sé lo que va a pasar de aquí al momento en que lleguemos a ese punto, espero jamás lleguemos. El asunto es que al final queda una profesión, porque él decía que había 5, ¿no? Los frailes de decir. Y dice, bueno, pues son las personas que construyen y hacen la ciudad, las personas que hacen las edificaciones. Esas son la quinta profesión. Y no existía un arquitecto como tal. La palabra arquitecto, o sea, de un griego, ¿verdad? Lógicamente se refiere al maestro de obras. Alguien que era tan culto y elevado que lo mismo podía trazar las fábricas de geometría, de adobe, cantera, piedra, ladrillo, construir armaduras de madera, tejar con láminas de plomo, ¿sí? Hasta emplomar vitrales. Y que jamás transmitía el conocimiento sino aquel que lo merecía. Solamente había detalles en dibujos que eran más o menos doble carta, se llamaban libros de los detalles, ¿verdad? O libros con páginas de los detalles, y el único que sabía la totalidad del edificio era el maestro, solo el maestro, y sabía todos los oficios, era como el director de la orquesta. Entonces me voy rapidito para no aburrirlos tanto, ¿verdad? Por ahí los muchachos, todos ustedes, ¿verdad? La mayor parte, los que no somos tan muchachos también a veces lo hemos hecho, ¿verdad? Hacemos una reconstrucción de los lugares donde hemos andado. Por lo regular, las ciudades, como no se han hecho, ¿verdad? Inmóvil, siempre están en movimiento, pero de repente tú dejas de ir por muchos años y te sorprendes cuando regresas, ¿no? Pero algo perdura. Entonces este ejercicio, ¿verdad? Esta es una foto de Instagram directamente. Es un ejercicio muy interesante porque nos ayuda a ver hasta dónde algo permanece y cómo algo también cambia, ¿no? Desde las modas, la indumentaria, por supuesto, todo lo que se ha hablado, que es la construcción de la memoria y después del patrimonio y se hereda, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo es la tecnología? ¿En qué se cree? ¿Sí? ¿Cómo son las personas de ese momento? ¿Cómo eran mis abuelos respecto de mí? Y tiene que ver con esto. O sea, nosotros hacemos construcciones de recuerdos a partir de los sentidos. Es decir, yo de repente puedo tener muchísima hambre, paso por una calle y huele a sopita, ¿no? Y dices, ay, como lo que se anda oliendo. Inmediatamente rememoras una comida y dices, ay, que mi mamá era pero excelente para hacer este arroz que a nadie le queda, solo a ella, ¿no? Y lo hacía en una olla de barro y hacía esto con los frijoles y uno empieza a hacer toda una vivencia. Te traes, se llama retrotraer, te traes el recuerdo al presente, lo traes perpetuamente contigo, pero siempre hay algo que lo detona, algún sentido de esto. Algo que pasa con todos los que estudiamos arquitectura, arte, diseño, incluso los ingenieros en todas las facetas, es que nosotros muchas veces no somos conscientes de esto hasta que de alguna manera algo también nos conmueve y volvemos y traemos el conocimiento. Olvidamos alguna cosa, repasamos un poco y recordamos algo, ¿no? Algo que sucede es que nosotros nos hemos desvinculado, la mayor parte de las gentes de la Tierra nos hemos vuelto urbanos, sobre todo en el siglo XX, la mayor parte del mundo, ¿no? Sobre todo Latinoamérica. Y hemos olvidado cosas como estas, ¿no? ¿Cómo se siente tocar? Pero tocar de verdad, ¿no? Con todos los sentidos. ¿Cómo es tocar, ¿no? La cebada, el trigo, la alfalfa, ¿no? Ver cómo hace olas con el aire, cómo se escucha, cómo se ve, pero una mirada de detalle, no nada más pasar por pasar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo caminar que andar en coche, que estar en el transporte público, y te da distintos niveles, escalas de relación con todo lo que observamos. Una de las cosas que ocurre siempre cuando tú vives en un lugar es que te haces alguien de costumbres, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues haces el mismo recorrido siempre con el coche, por la misma calle, casi siempre a la misma hora, ¿no? A veces va cambiando, pero en general lo que vas encontrando es pocas variaciones. Las variaciones son mínimas. Tienes que irte fuera y volver para darte cuenta cuánto cambia algo. Algo que sucede también es esto, ¿no? El escuchar. La mayor parte de los muchachos, a lo mejor aquí pues son muy jovencitos, ¿verdad? Yo, la verdad, pues me crié en Morelia, Michoacán. Ahorita les voy a enseñar algunas cosas de por qué uno es el que es. Uno es el que es porque uno trae sus preexistencias. Por eso, todas las personas que estamos aquí en comunidad, pues somos como una biblioteca viviente.
Y eso es un tesoro, porque nadie vivió lo mismo, no importa si vivieron en Aldama todos, incluso si todos nacieron aquí, no nacieron en la misma época, no tuvieron los mismos papás, no estudiaron lo mismo, no vieron el mundo en el mismo periodo histórico. Y lo que es más importante, ese aporte es lo que hace rico a un lugar. O sea, si una persona se toma la molestia de ahorrar toda su vida para ir a ver Santa María de las Flores en Florencia, ¿por qué no podría tomarse la molestia de venir a conocerlos a ustedes, de caminar sus espacios, de entender el aporte en la historia local y luego en la historia de todo el territorio y luego de todo lo que ahora es este país? Tomando en cuenta que a nivel región ustedes tienen un nivel de influencia tremendo. La mayor parte de nosotros se nos olvidan estas cosas. Como las tenemos, a veces ni las apreciamos. Pero lo cierto es que somos la suma de todo esto. Mi intención es que les dé hambre, pero se antoja. La otra es esto, ¿okay? Ahorita voy a adelantar algunas cosas. Esta es una tienda. Sí, a lo mejor ustedes, los más jóvenes, no conocieron estas tiendas, los más que conocen los Oxxo, los Extra, las chelas del sábado. Pero la verdad es que eso no existía para la mayor parte de nosotros. ¿Sí? A mí, mi padre, ¿verdad? En ese tiempo, en Morelia, y también allá en Guanajuato, me enviaban por el pan, y siempre estaban canastos, ¿no? Para mí era asombroso ver a los panaderos. Primero, con los canastos de este vuelo, ¿verdad? En una bicicleta, ¿no? Hay unas películas ahí de Tintán donde sale el panadero y todo. La verdad se las recomiendo, vale mucho la pena, y ven un México que ya no existe. Porque esa es la cosa. Las personas se van yendo, queda su recuerdo. Si enseñan su conocimiento, ¿no? Deshilar, hacer un mortero de cal, arena, qué sé yo, ¿no? Impermeabilizar con babasa de nopal, ustedes ganaron. Pero si no transmitió el conocimiento, eso se pierde. Es como cuando ustedes tumban una casa en una manzana y dicen, no, pues no vale nada. Es una puerta y una ventana. Sí, pero es un vacío. ¿Por qué? Porque los hijos de ustedes no van a conocer la ciudad con ese personaje que estaba ahí. Entonces, mayormente uno lo que debe preguntarse es, todo es patrimonio, ¿qué merece la pena preservar? Ahora, si yo lo voy a intervenir, ¿cómo lo voy a hacer? Soy consciente que me va a costar dinero, seguramente si traigo a un especialista, pero posiblemente voy a hacer que esto, como nosotros los mexicanos somos dados, a heredar la casa de los padres, ¿no? A comer, la cocina es el centro de nuestra vida familiar. Cada vez son más pequeñas, ¿no? Ya casi no hay ni dónde sentarte, ¿no? Mis abuelos tenían unos de esos de 12 lugares que solo se usaba en Navidad. La verdad es que nada más comíamos en la cocina. Pero los recuerdos más buenos que yo tengo es cómo llegaba cada uno de mis tíos. Claro que mi abuela tuvo 12 hijos, 12, se casó de 15 años, ¿verdad? En 1921, y ella tuvo 12 hijos allá en Guanajuato. Cada uno de mis tíos, todos varones, yo no sé la verdad cómo sería comer ahí, así debe haber sido una rebatiña tremenda, ¿verdad? Porque pues imagínense, todos varones, de todos machines de acá. Es para mí bien impresionante. ¿Por qué? Porque ya no hay quien me cuente esa historia. Y por supuesto en mi casa ya nadie dura lo que duraban mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Todos murieron de más de 100 años. Eso ya no existe, ¿no? Todo el mundo estamos acá con situaciones que ya de salud nos Una cosa que ocurre con nosotros, por lo regular, cuando estamos haciendo estas lecturas de memoria, que es que los lugares son unos lugares vivos, o sea, son vivos en la medida que las personas siguen ocupándolos. Entonces son capas de memoria. O sea, hay ciudades que tienen muchas capas de memoria. Roma tiene 9 capas de memoria. Las ciudades que ustedes caminan mayormente son las ciudades del barroco para acá, después de la revolución industrial algunas. Entonces, algo que es importante es recordar que los oficios son muy antiguos y que las personas que hacían estos oficios eran muy respetadas. ¿Por qué razón? Porque tenían secretos que no se le transmitían a cualquiera. Tenías que ser merecedor, tenías que ganártelo. O sea, tú podías ser un albañil en el Egipto antiguo, es una colección del Museo Británico. Se trajeron toda la pared en un barco en la Segunda Guerra Mundial, igual que se llevaron todo el palacio de Pérgamo y lo pusieron en Berlín en una nave industrial. Eso es conservar. ¿Estuvo bien? ¿No estuvo bien? Se llevaron todas las esculturas del Partenón, ¿verdad? Lord Elgin se las lleva al Museo Británico. ¿Está bien? ¿No está bien? Los atenienses actuales piden que se regrese, que se restituya, pero cuando este hombre saca todo eso,
Lo saca porque había un sitio, estaban bombardeando el Partenón, por eso no vemos la parte central, que es la cela o el sitio donde estaba la capilla, ¿verdad?, de la diosa Atenea. ¿Por qué? Porque había un bombardeo entre el Imperio Otomano y los venecianos, y allí guardaron parque. Entonces, claro que los venecianos no se los iban a permitir utilizar. ¿Qué hicieron? Bombardearon el Partenón, porque era algo viejo, porque era algo que no comprendían. Es como si ustedes hubieran roto un daguerrotipo de su tatarabuelo porque está amarillo. Pues no lo comprendo, pero yo sé que esto tiene un valor, y tiene un valor además familiar, es el recuerdo de lo que hemos sido y de ahí venimos. Entonces sí es importante. La otra es esto, o sea, las técnicas, cuando alguien no las enseña, cuando no se replican, se pierden. Estos bovederos están en extinción, se los presento. Hay muy pocos en Zacatecas, unos cuantos en San Luis Potosí, unos cuantos en Guanajuato, y esto ya se acabó. Pero es de verdad una cuestión impresionante, porque están pegando, claro, es un ladrillo especial para bóveda. Sí, pero nada más los ves que cortan así, y van pegando, y van pegando, y van cerrando. Hay montones de videos en YouTube, ustedes los pueden ver. Pero lo que es importante es esto. Estos señores buscan enseñarle a alguien que quiera. El asunto principal es que muchas veces los jóvenes ya no quieren. Esto es como con las lenguas, ¿no? Alguien no quiere hablar su lengua materna indígena porque lo consideran que va a ser alguien que se le va a denigrar, que se le va a maltratar, y no estamos entendiendo que cuando una lengua se pierde, esto es como el último mohicano, se pierde toda una secuencia de cultura, pierdes muchísimo. Sí, tenemos un caso en Baja California que solamente 3 personas hablan esa lengua, y cuando mueran, que todos son ancianos, se va a perder 3000 años de historia, porque ninguno de los que nacieron después, que todos se fueron a Tijuana, San Diego, no quisieron aprenderlo. No se trata de que tengan que andar con traje tradicional, ni que tengan que hablar todos a fuerzas alguna variante rarámuri, ni nada de eso, pero se trata de entender que hay cosas que si las perdemos sí vamos a perder mucho, y que nos hacen diferentes a los demás. Tú quieres ser como los de afuera, ¿verdad? También tienes que entender que lo que tienes aquí es lo que te da raíz. Si tu raíz es sólida, puedes salir a ver todo lo demás y traerte la tecnología y traerte las ideas de afuera. Pero si no estás seguro de dónde saliste, tu raíz no es sólida, sí te tambaleas. Les voy a decir por qué les digo esto. A mí me tocó hacer un trabajo en Los Ángeles, California, que a las 6 de la tarde yo la verdad sentía que en cualquier momento me iba a salir un nebrote güey, con las cadenotas, el pantalón hasta acá, ¿verdad? Un letrerote así, dientes de oro, porque había lo que llaman las gangas, ¿verdad? Son montones de pandillas, y yo decía, hijo, pues bueno, si me toca aquí, pues ya ni modo, ¿verdad? Ahí me persinaba. ¿Qué pasó? Muchos mexicanos empezaron, que son hijos de mexicanos, a copiar esos esquemas. No solo el rap, a mí no me molesta ni el reggaetón, ni el rap, ni nada de eso, o sea, son manifestaciones y como tal las entiendo. Pero sí comprendí que esos muchachos estaban en indeterminación, es decir, estaban a la mitad de algo, no eran mexicanos 100%, tampoco eran norteamericanos, y muchas veces no eran tratados ni siquiera como alguien de los Estados Unidos, se los trataba de segunda, ¿no? Poca gente sabe que a Vietnam mandaron un montón de hijos de mexicanos, montones de hijos de personas afroamericanas también. Cuando yo vi esto dije, si tú sabes de dónde vienes, tu cimiento, tu raíz es sólida, entonces lógicamente tienes un orgullo. No tienes que estar siempre poniéndote una inmensa playera con alguna cosa que diga aquí la bandera de México o la Virgen de Guadalupe, pero tú sabes de dónde vienes y te da orgullo. ¿Por qué? Porque tu familia es tu raíz. Una de las cosas que a mí más me interesa son recuperar saberes antiguos. La arquitecta nos habló de ciertas fórmulas, ¿verdad?, que no salieron bien y no aplicaron a la obra que ella restituyó. Es esto. Si desde la Edad Media se nos ha dicho que ciertos oficios son casi sagrados, ¿no? Por ejemplo, los carpinteros, ¿no? A lo mejor por eso tardan tanto en entregar todo. Yo siempre creo que a lo mejor tiene que ver con eso. Miren, yo me crié en Morelia, Michoacán, y lo que hay en Morelia, Michoacán son personas que trabajan en ebanistería, igual que en Pátzcuaro, igual que en Uruapan, en Santa Clara del Cobre, pues, lógicamente el cobre. Sí, y trabajan la madera ya a un nivel distinto y la cantera también. Entonces, algo que aprendí es que estas personas intuitivamente sabían dónde estaba la veta, cómo abrir la veta de la cantera, así como los que trabajan mármol, nada más de ver la piedra dicen allí, y empiezan a calzar y a meter cuñas con agua para abrir las fisuras, ¿verdad?, y poder sacar las piezas.
y sacaban unas vetas increíbles de mármol y pasaba lo mismo con la cantera. Bueno, el banco de cantera, que es la cantera rosa de Morelia, está en extinción, igual que la que ves como azul verde de Guanajuato también ya no hay, igual que el barro negro de Oaxaca ya es ficción, ya lo pintan, ese banco donde sacaban el barro negro de Oaxaca ya no existe, se acabó. Cuando nosotros perdemos a alguien que sabe hacer esto, ¿no? Perdemos mucho, pues déjenme decirles que van a ver algunas cosas de cantera en la entrada de Morelia, si ustedes nos hacen el gran honor de acompañarnos alguna vez, pero van a ver poco. Esto también ya se está acabando. Es una de esas cosas que no debiéramos perder. Que si tenemos modas y no es gusto ahora en el momento, puede ser, pero hay cosas que jamás se deben perder. Estas son marcas de cantero de la Edad Media. Los canteros se les trabajaba por metro cuadrado o por la medida, en este caso eran varas, ¿sí? Más o menos del centro de aquí, del huesito al dedo medio de una persona que medía un 80. Es algo que puso el Imperio Romano, y los griegos tenían una piedra que con unos lazos sacaban las medidas, ¿no? Pie, pulgada, ¿no? Codo, brazo. Muchas identificaban pueblos enteros. Entonces uno ve esto, incluso en los acueductos romanos se ve. Entonces tú tienes identidades locales a través de marcas de cantera. ¿Por qué se ven tan hermosos esos gráficos, tan seccionados? No están hechos nada más así, el dibujo o tal. Había tal cuidado y tal cariño a lo que ellos hacían, que hasta la marca que dejaban tenía que ser perfecta, ¿no? Hice tantos, vamos a decir como en el presente, ¿no? Metros lineales o cuadrados. Ahí te va, hasta aquí llegué, ¿no? Y hasta aquí llegó el del pueblo de al lado y el otro y el otro. Después allá en Morelia. Y hay granitos y hay otras cosas que se trabajan y muchas veces algo que las gentes de la cantería dicen que es algo chato, ¿no? Que es algo nada más para fachada, que no es verdadera cantera. Hacen un vaciado de polvo de cantera y le ponen algo que aglutina y hacen estas placas, pero eso no es cantera. Tenemos a estos señores, ¿no? El oficio divino, me decía mi abuelito, que es más que hacer siembra, es más que hacer un mueble. Esto implica un amor, un cariño. Espero vayan allá a Pátzcuaro y compren una cantinita de estas, se la traen aquí a su rancho, ¿verdad? Yo voy a estar muy feliz también cuando vean a mi gente ahí que vende unos casos de cobre, ¿verdad? Y pueden hacer carnitas con ellos como nosotros, y que de alguna manera ustedes les van a ayudar a que no se pierda el oficio, porque se vienen desde allá en sus camionetitas para tratar de vender. Herreros. Puede ser la parte dura de la herrería, sí. Los griegos, los cretenses micénicos, de la edad de los metales, se grapan piezas en las obras. No tenían castillos, pero sabían cómo trabajaba en la estructura. Sabían que podía haber un sismo, ¿no? Las murallas de Constantinopla cayeron hasta que inventaron los cañones. ¿Por qué no caían? Porque hacen lo que dijo el arquitecta. Ponían unas hiladas de ladrillo mejorado, especial, de la zona para que trabaje como el suelo del lugar. Y luego, adobe, ladrillo, adobe, adobe. Aguantaron hasta el siglo XIX. Ni Atila los hizo caer. Siguieron ahí. Todavía hoy van a Estambul y los ven, y los acueductos los ven. Cuando uno conoce a alguien que hace un oficio, está viendo un conocimiento que está en riesgo de perderse, porque les damos categoría, ¿verdad? Como si no fuera un conocimiento lo suficientemente elevado a nivel de tener un título universitario. Esto vale oro, como esto también, a mano, ¿no? Los pisos de pasta todavía algunos los hacían ya en máquina después, en los 30, 40, desde los 20, pero la mayor parte, sobre todo por ejemplo en Portugal, en España, se siguen haciendo a mano, vitrifican a mano. Todavía en muchos lugares del país se hacen, pero si ustedes tienen una casa de su abuelita que tiene piso de pasta, no saben lo que tienen. Entonces si van a tumbar, bien, recuperas toda la herrería, todas las puertas, todos los herrajes, todos los pisos, porque eso es un tesoro, es la memoria. A lo mejor no lo pueden usar en su nueva residencia, ¿verdad? Nosotros allá en Monterrey me decían los muchachos que se llamaban Neumacalen, así le pusieron ellos al estilo.
Todos tenemos ambiciones, todos queremos mejorar la vida y queremos clima y queremos tener una casa digna y queremos que parezca todo nuestro esfuerzo representado en ese lugar. Lo han hecho siempre, todas las gentes, pero a veces obviamos cosas como esta, ¿no? Esto vale muchísimo. Esto jamás lo van a recuperar si lo tienen ahora. Y si es el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, menos, eso no se recupera nunca, porque muchos pigmentos eran naturales. Muchos de los colores se obtenían con tierras, técnicas que eran hechas por los indígenas y otras mezcladas con los árabes, con los españoles mismos. Entonces, si ustedes, cuando ven que alguien está haciendo esto, creen que es fácil, yo los invito a que intenten poner una plomada. Los invito a que intenten poner una línea recta a 90 grados y sepan trazar. No es nada más decir, es que aquí aviento el sedal y ya quedó. Es dificilísimo. Por eso los arquis siempre nos están albureando en las obras, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros empíricamente entendemos el valor de alguien que sí tiene la práctica. Queremos desesperadamente aprender, pero no logramos llegar a los 20 tantos años de experiencia que tiene un maestro de obras. Si el maestro de obras nos ve un poco así como alguien que toma bajo su tutela, como lo hacían en la Edad Media, pues vamos a ser ganadores de mucho, pero si no, vamos a perdernos de mucho también. Entonces tenemos que tener una habilidad para tener la suficiente humildad de aprender, pero también la suficiente capacidad para decirle, mire, yo sé que usted sabe mucho más que yo en la práctica, pero aquí se necesita apuntalar, aquí se necesita hacer un armado, aquí tenemos una junta constructiva de un edificio y son dos sistemas estructurales diferentes, trabajan diferente. Vamos a ver cómo hacemos que juntos conformen, ¿verdad?, una unidad. Este es un emplomado de vitral. Hay cursos para hacer esto en Italia, en Florencia. Hay gente que se especializa en eso. Otros hacen como que hacen vitrales, ¿verdad? Por ahí de repente hay cursitos de esos que suelen hacerse como tipo casi artesanía. Pero en general aquí en el país lo hacen desde Toluca. Te lo recomiendo, tienen que ir aquí. Aparte de que el vivero es precioso. Sobre todo, ¿cuál es la virtud de esto? Si yo lo veo a contraluz, voy a tener la oportunidad de ver una construcción tridimensional, porque esto está pensado para que se vea como en capas. Entonces yo veo planos. Trazar también es difícil, no cualquiera hace esto. Y si yo me voy y digo, voy a hacer un arco de medio punto, un arco rebajado, un arco de doble centro, un arco conopial, un arco trilobulado, un arco multilobulado, un arco con un fuste de columna que tenga 3 tipos de acabados diferentes. Ahí está la cosa, ya no sabemos hacer eso. Quizás en la Academia de San Carlos todavía sepan algo que nos enseñaban antes en las escuelas. Traían al cantero, traían a las personas allá que enseñaron a los muchachos en el patio. Ahora, vas a sacar el muro tu examen final va a ser plomar este muro de adobe, de ladrillo, lo vas a poner un entortado, ¿verdad? Vas a hacerlo de lodo y paja y vas a encalar. Órale, aviéntate. Si no estás tronado ya hasta el año que viene. Ahora, se traían al cantero, vas a trazar un capitel de orden corintio. Órale, trázaselo, dibújaselo y el cantero va a ir tallando lo que tú dibujes. Ese era el examen. No sabemos hacerlo ya. ¿Por qué? Porque le confiamos demasiado al AutoCAD, al Revit y al software que tenemos ahora. Por eso las dos cosas importan. Finalmente, tengo mucho escrito. De verdad se los puedo compartir cuando ustedes gusten. Solo decirles, en todos los lugares han pasado eventos. Esta muy buena costumbre que tienen de tener tableta, celular y grabar todo y filmar todo, debe ser también algo que los impulse, sobre todo a los muchachos, a leer diferente los espacios, hacer libretos de memorias de viaje que antes los hacía uno y pegaba los papelitos así del boleto de avión y del tren y traías ahí tu libreto con tus fotos y las ibas a imprimir, ¿verdad? Eso casi ya no existe, pero se puede hacer digitalmente. ¿Por qué importa? Pues porque tú ves eso y reconstruyes toda una vivencia. Cuando tú ves eso, estás haciendo algo más que la memoria tuya. Cuando la transmites, estás haciendo mucho. Este es el desembarco a Normandía, este monumento existe. Pues la entrada de Adolfo Hitler, ¿verdad?, a París. Y ahorita que la Europa está toda conmocionada con gente que si no eres güero o azul, pues ya no vales nada, ¿verdad? No, sí importa.
estaba construyendo el Capitolio en los Estados Unidos, ¿no? La ciudad de Nueva York, a este edificio le dicen la plancha. Seguramente no saben quién es, ¿verdad? Salvo a lo mejor la gente que está un poco mayor, ¿verdad? Pero este señor era el galanazo de Hollywood, ¿no? Y esta señora, que no se le ve la cara, pero era, o sea, la mujer más hermosa del mundo, ¿verdad? A ver si alguien me sabe decir después. Era Greta Garbo. Cuando yo hago esto, están los Stones, ya sé que les quedan lejos, pero ahí están. En Nueva York, tantas veces se ve destruida en todas las películas, ¿no? Toda la vida le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque está en el imaginario de toda la humanidad. Es como tener a Babilonia. ¿Cómo sería para Alejandro Magno entrar a Babilonia y ver la ciudad más cool, refinada, poderosa, por más de 4,000 años? Un imperio tras otro se adueñó de esa ciudad. ¿Por qué? Porque lo que había allí era más de lo que se podía tocar, era intangible. Esto me lo envió un amigo mío con el cual hice el doctorado en Madrid, que él llegó, ¿verdad? Pues había estado como 20 y tantos años en España, y ahora que ya después las cosas no se pusieron bien en Europa, se regresó. Dice, híjole, me siento como si yo tuviera 100 años, dice, todo lo que yo recordaba, hay tan poco, porque todo se ha tumbado, porque se le ha considerado que no tiene valor. Entonces, algo que pasa es esto. Nosotros hacemos esto cuando llegamos a un lugar donde hemos vivido, estado, visitado. Queremos ver desesperadamente que algo pervivió, que algo sigue ahí. Estos éramos nosotros, en el inicio del siglo XX. Y vean la cantidad de coches, pero sobre todo vean que tenemos luz eléctrica ya. 1948. ¿Cómo me doy cuenta de qué periodo es? Bueno, México es lo más maravilloso del mundo por una razón. Todos los tiempos están confundidos. Los estudiantes de arquitectura por eso tienen que entender esto. Porque en una manzana tú vas a tener algo del siglo XVI y dialoga con algo del siglo XX y que es de 1970. Y luego con otra casa que está ahí, que tiene un valor. ¿Por qué? Porque la cubierta trajeron a una persona que era experta en hacer barcos y hizo esos techos así. Si tú no lo entiendes, ¿qué es lo que primero vas a pensar? Es viejo y lo voy a tumbar, porque no me es útil, porque en mi proyecto no figura y yo quiero poner mi placa que diga que yo lo hice. ¿Hasta dónde ser protagonista se vale? Sí se vale siempre, pero hay que hacerlo con respeto. Esta es la casa de Venustiano Carranza, pervive. Y aquí estoy viendo algunas construcciones de distintos periodos, ¿verdad? Bueno, estos somos nosotros, pero también hemos sido esto. ¿Cómo es posible que haya sido algo tan difícil? Tomar una foto en 1850. Si Porfirio Díaz entró al poder en 1874, ¿cómo fue posible que alguien tenía una cámara para tomar esta foto en el atrio de la Catedral de Chihuahua en ese periodo? ¿Qué quiere decir? La gente viajaba, la gente tenía interés. Si yo ahora tengo algo más valioso que en vez de darle al pintor y posar y me ponga aquí para que no me mueva, ¿no? Un pedazo de madera para pintarme y hacerme un retrato, yo ahora puedo fotografiar. Claro, eran de larga exposición y tardaban en 1000 años, por eso las personas salían con los ojos cerrados, tenían que pintárselos en láminas de vidrio después, abiertos, y coloreaban la fotografía. Pero hemos sido eso, y hemos sido esto también. Todo esto hemos sido. Posiblemente los padres de ustedes sean los que tengan la memoria clara de este momento. Posiblemente algunos de ustedes eran muy jovencitos o eran niños, y los más jóvenes pues no pueden imaginar que ahorita que aquí abajo pusieran un Starbucks. No me pasa nada, me encanta el café Starbucks, pero híjole, yo decía, ¿qué no podrían poner un café mexicano? Pero luego me dijeron que bueno, que lo habían ofrecido y que no habían llegado al precio del local. Y bueno, está bien. Pero más que decir, es que es el centro de Chihuahua, es la capital del estado, ¿cómo va a estar eso ahí? Pero bueno, yo tengo mis ideas arcaicas, ¿verdad? Que se me olvidan. ¿Cómo se ve esto hoy? ¿Qué hay hoy ahí? Porque esto es de papel, o en vidrio, o en el imaginario de alguien. Esta es una ciudad que ya no existe, esta ciudad Juárez. Les voy a decir por qué tengo esta foto, porque a mí me encanta este cine, es el Cine Plaza.
y porque había muchas obras del periodo que son de transición, que esa ciudad, por estar en esa condición de límite, de que empieza algo o termina algo, como ustedes quieran decirlo, eran realmente importantes. Es más, le dejé esta leyenda, ¿verdad? Ciudad Juárez viejitos. Hemos sido eso. Qué bueno que somos lo que somos ahora, claro que sí. Es la suma de todos los que estuvieron, como lo dijimos al inicio, antes que nosotros. Pero, ¿algo de esto quedó o no queda nada? Si yo voy a Juárez, quedo hoy. ¿Tumbaron todo? ¿Algo queda? Bueno, hay personas que se dedican a coleccionar los anuncios, ¿no? Por allá hay muchas cosas en el cable de los restauradores y tal. ¿Por qué? Porque muchas personas saben que esto es memoria también. Si había una mano de obra fina, depurada, que fuera capaz de edificar esto. Si alguien hizo el encargo, un mecenas, un patrocinador, ¿quién era? Si había una voluntad de que un día esto iba a ser una gran capital. Piensen por un momento cuando todas sus misiones, todas sus calles, no eran más que tierra apisonada. Cuando aquí subía la temperatura y andaban estas mujeres con estos vestidos y el cuello hasta acá, ¿no? Cuando no tenías aire acondicionado, además ni un abanico. Cuando cada rato vivías en la zozobra de la noche de que te fueran a atacar y a quemar toda vez el pueblo, ¿verdad? Monterrey lo fundaron 3 veces, Saltillo 2. ¿Por qué? Pues porque era como fantasmas en la noche, llegaban y se iban, ¿verdad? Estos son personajes. Si uno lo sabe leer, le hablan de mucho. No tienes que ser un gran arquitecto, ni un gran conocedor, ni un historiador, simplemente querer saber algo más. Y eso es algo que a mí me preocupa. Me preocupa porque como ahora se ha banalizado, o sea, los muchachos son de memoria de 5 minutos, ustedes me van a dispensar. A los 5 minutos están aburridos si quieren estar en el Facebook, no importa que sea una tontería, pero más banal, ¿verdad? Para comunicarse, porque no soportan estar tantito atentos a algo. Y eso es algo que es preocupante, porque imagínense que cae en las manos de alguien que no aprecia una cosa como esta. Una casa del centro de Aldama, una hacienda. Vamos a decir que tiene un inversor y esto se va a volver hotel boutique. Perfecto. Puebla lo hace, Morelia lo hace, Querétaro lo hace, Guanajuato lo hace. Pero hasta para intervenir y hacer que algo se venga al siglo XXI y tenga no solo el internet de alta velocidad y mover el internet de cuarto en cuarto, que es todo portable, se necesita una conciencia de decir, esto no lo tiene nadie, lo tenemos nosotros. Y esto es lo que nos da a nosotros una presencia, no solo en la memoria colectiva de este estado inmenso, que era más grande todavía de lo que ya es, sino a nivel de todo lo que es la nación mexicana, de lo que es decir que soy mexicano, qué es ser mexicano, cómo se construye la memoria, por qué estos lugares son considerados patrimonio mundial. Porque nosotros somos uno de los lugares con más patrimonio mundial edificado, pero también tenemos patrimonio mismo, cultural, con más cosas que son intangibles, como por ejemplo, la receta del mole, cómo hacer pipián, la fiesta de los voladores de Papantla, la ceremonia de los rarámuris en Semana Santa, que se ponen todas estas pinturas blancas en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Calakmul es patrimonio mundial de la biosfera y también es un patrimonio por todas las ruinas mayas, está lleno de ciudades mayas en plataformas en medio de la selva y lo que nos falta por encontrar. Aquí el asunto es que se hagan la pregunta de qué merece para ustedes ser parte de su memoria y cómo reconstruirlo. Yo les voy a enseñar de dónde vengo. Traigo muchas cosas, pero no los quiero cansar. ¿Sí? Entonces voy a poner por aquí para proyectarles 2 cositas antes de terminar. Está muy iluminado, no sé si podría apagar, porque no lo sé. Me gustaría. Uno es producto del lugar donde nace y vive. ¿Sí? Esta es la Plaza del Carmen en Morelia, Michoacán. Allá a un lado, los señores salen a bailar en la noche, igual que en el kiosco del centro, que es la Plaza de Armas. Y la mayor parte de la gente de Morelia le gusta caminarla. Pues tienes partes elevadas porque este es el valle de Guayangareo, ¿verdad? Es un valle elevado, los indígenas tenían arriba la ciudad, bien que sabían que se podía inundar.
Muchas de las construcciones coloniales se hicieron en lugares inundables, necesariamente. Cuando uno camina por la ciudad donde uno vive, uno es parte del espíritu que la anima, de las cosas que hay allí. A mí me enseñaron que esto merecía la pena ser amado y preservado. De la casa de ustedes, que es la casa de mis padres, yo veo esto desde mi ventana. Esa es mi vista. Ese es el convento de las Catalinas. Sé que es de mujeres porque yo entro de forma lateral. Sé que la torre fue puesta en un periodo posterior y se ven las capas de cómo cambió la cantera. Y sé que de este lado, que era su convento, ellas enseñaban a hacer a las muchachas, que mayormente eran hijas de los caciques purépechas. Había 3 reyes que tenían muchas señoras, ¿verdad? Muchos hijos, por supuesto. Muchos. Los llevaban allí, ¿para qué? Porque solo los niños realmente se pudieron evangelizar. Si todo el siglo XVI fue una total búsqueda de territorios con minas. Por eso ustedes tienen alguien que se atrevió a caminar. Es que imagínense, ¿quién tenía caballo? Muy pocos. ¿Quién podía tener un caballo para llegar hasta aquí, a Santa Eulalia, por ejemplo? Poquísima gente. En el caso de los frailes, imagínense con unas sandalias llenas de abrojos, en calores de hasta 52 grados, con esa ropa sencilla y humilde, cruzar todo el país. Los que fundaron Los Ángeles, los que fundaron Phoenix, Arizona, caminaron desde Guadalajara hasta allá, los frailes, caminando, sin un camino como los conocemos ahora. Habría alguna vereda seguramente, los indígenas claro que venían, ¿no? Hacían todo este camino que después fue el de Tierra Adentro. Pues la realidad es que es una odisea, ¿no? Esta es una calzada que va a dar al santuario de la Virgen de Guadalupe y yo les voy a decir algo que suelo hacer. Yo tengo todo un directorio de puertas, de ventanas, de claraboyas, de manijas, de pisos y tengo montones de diccionarios a cada ciudad que voy. En Guatemala, antes de que fuera la erupción, pues me tocó conocer Antigua Guatemala, con todo de que ya había tenido sismos en la colonia. Yo saqué todo lo que pude, en un acto así de desesperación grababa videitos y ya no hallaba qué hacer porque yo no podía llevarme todo eso. Por eso la gente se saca selfies, por eso las personas se sacan una foto cuando llegan a un lugar, están en el viaje de bodas y tal. ¿Por qué? Porque desesperadamente quisieras capturar un momento, contenerlo, tenerlo para ti toda la vida. Pero la mente es tan frágil, se olvidan las cosas tan rápido. A los 5 minutos uno ya a veces no recuerda lo que hizo ayer. Imagínense algo que pasó hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La historia nos las cuentan aquellos que tuvieron a bien escribirla, pero no estamos tan seguros que exactamente fue eso. En un acto de buena fe, de gran voluntad, creemos que así fue. Pero en el caso, por ejemplo, de las batallas, pues escribieron los que ganaron. ¿Por qué no les preguntaron a los otros? ¿Porque no merecía la pena su opinión? ¿Porque no figuraban ya? ¿Porque fueron vencidos? ¿Por qué? Entonces tenemos una visión que solo es parcial. ¿Por qué les enseño esto? Porque uno es producto de los lugares donde vive, donde está, ¿sí? De las cosas que ha caminado, comido, vivido, los padres que uno ha tenido, las oportunidades que ha podido lograr y las cosas que también te han negado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a uno le dan todo hecho, uno no aprecia las cosas. Esto es la Ciudad de México. ¿Por qué se los puse aquí? Porque patrimonio son todos los tiempos, muchachos. Este edificio está a punto de ser derrumbado. Hay un fideicomiso tratando de evitar que tumben esto. ¿Por qué se los enseño? Porque es uno de los más grandes muralistas que ha tenido toda la humanidad, no solo México, y es de Chihuahua, Siqueiros. Y este edificio, hay un comité, y como el terreno es carísimo, está en Insurgente Sur, está el World Trade Center, dijo, para abajo. Y la vivencia es que tú llegas ahí y tienes una plataforma giratoria y todos los elementos se ven tridimensionales conforme son iluminados. O sea que patrimonio es todo, sí. No se les ocurra tirar la máquina Siemens de su abuelita, por favor, no lo vayan a hacer. No solo cuestan una lana gigantesca, sino que eso es parte de una forma de vida donde uno recuperaba cosas, no desechaba nada más. La gente iba a los talleres y te arreglaban la licuadora y arreglaban el refri y tu radiecito, ¿verdad?
porque era de transistores y yo no tenía, cuando era niña, hasta como a los 7 años, supe lo que era cambiarle a la televisión con un mando, ¿verdad? Con un control remoto. Yo me levantaba y le daba vuelta a una tele General Electric de colores, que ya eso era, olvídate, ¿qué tienes, ah? Eso era color. Le dábamos vueltas así a la perilla, para que yo viera Don Gato y su pandilla, ¿verdad? Eso veía yo cuando estaba chiquilla. ¿Ah? Para mí los jóvenes son lo más importante. Yo regresé a este país después de 11 años en el extranjero y regresé por una razón. Porque si hay alguien que puede cambiar las cosas, son ellos. Pero tenemos que hacerlos conscientes, sin aburrirlos, sin cansarlos, pero sí decirles que van a heredar la tierra, de verdad, y que pueden hacer cambios muy buenos. Me parece magnífico que quieran andar en bicicleta, que vayan al gimnasio, todos estén guapísimos, me parece bien si se van al rodeo, me parece excelente si les gusta montar a caballo, si alguno de ustedes decide hacer un cultivo de trucha aquí, a lo mejor pues funciona, es un atractor también, pero también me parecería bien que cuando menos se permitieran escuchar. No se necesita hacer grandes milagros, nada más milagros pequeños pero útiles. Y lo primero pues empieza con querer lo que uno hace, y lo que uno hace puede ser cualquier cosa. Entonces yo voy a quedarme aquí, pero decirles, sí tengo muchas cosas, muchísimas, porque a esto me dedico. O sea, yo me he dedicado muchos años a preguntarme qué es la memoria, cómo se construye la cultura, ¿no? Entonces esto es un tópico de preparatoria. Fíjense, de preparatoria tengo muchachos de todas las carreras, tengo hasta mecatrónicos, y yo siempre les pregunto, a ver, dime cómo se hace esto. Porque esto, como dicen doctamente los que sí saben, ¿no?, versados en todas las ciencias, ¿verdad?, deviene, evoluciona en. Yo aquí les pongo este ejercicio. Cada lugar natural transformado por la acción del hombre marca este espacio, convirtiéndolo en lo que la arquitectura y el urbanismo denominan sitio, o sea, sitio y lugar, no es lo mismo. Cada sitio a su vez adquiere voz propia, características únicas, determinadas por la evolución del acercamiento humano y los vestigios superpuestos de las obras edificadas a lo largo del tiempo. Estas capas de memoria se manifiestan en muy distintas formas, tamaños o escalas. Este texto que en particular nos ocupa, llamado Ciudad de Chihuahua, es que esto es un ejercicio que yo hago en el centro de la ciudad. Ustedes lo pueden hacer aquí y de seguro será muy rico y maravilloso. Se encuentra colmado, lleno de células espacio-tiempo, que conviven entre sí por medio de cada obra construida, que en sí misma es un personaje excepcional, no repetible, original, único. Pregúntense si un día van a tumbar, si heredan un edificio, si heredan una hacienda, si heredan una casa, no importa que se cayó el techo, ¿qué pueden hacer con eso antes de tumbarlo todo? Aunque el terreno, ¿verdad?, sea más sencillo de pagar en el predial que si aparecen los muros ahí, ¿verdad? Porque en Chihuahua tumban todo San Felipe, construcciones bellísimas, para no pagar el predial, pagarlo como terreno baldío. Y se han perdido joyas increíbles del siglo XX. La verdad, para mí sí es doloroso. Cada vez que salgo a la calle le digo, ahora que tumbar. De verdad, para mí es una barbarie, porque yo vengo de un lugar donde una piedra se cae y la metes igualita, ¿no? Todo es como sagrado, ¿no? Vas a Pátzcuaro y todas las yacatas de Sinsunzan son sagradas. Es la memoria de un pueblo que ya no existe y que existe a través de sus descendientes, aunque ya son alguien que está hibridado, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado en todos estos siglos. Aquí dice, así en un mismo bloque de arquitecturas de manzanas llenas de distintos materiales y alturas, leemos, dialogamos a un mismo tiempo con el pasado y la actualidad, prefigurando, especulando acerca de un futuro que esperamos presenciar. ¿Será lo que estoy viendo yo en las caricaturas de Futurama, el de verdad nuevo Nueva York que aparece allí? ¿O cómo va a ser? Por último, nuestra actividad, en este caso, como está dirigido a que los muchachos entiendan que los arquitectos no nada más proyectamos casitas, ¿verdad?, porque ellos creen que solo hacemos casitas. Dice, en todas las áreas del diseño busca cultivar una mirada. Esto debe ser para cualquier persona que es un habitante. ¿Por qué? Porque eso hace que tú tengas un aprecio por algo. Y cuando algo te falta, es como que ya se faltaron, quitaron esto, quitaron la banca de la plaza, caray,
pero esa la trajo Porfirio Díaz en barco. No, espérate, hay que ver quién la tiene. Igual la vendieron en el kilo de fierro, ¿verdad? Puede ser, también pasa. Desgraciadamente, sí. ¿Verdad? Nosotros nos robaron. Esas que aparecieron ahí, que son las tarascas, no son las originales. Las originales estaban hechas con azulejo y barro, ¿verdad? La gente de Morelia, curiosamente, joposamente dice que son las tres descaradas, ¿verdad? Que son Merlo Uribe, que es Sacha Montenegro, o sea, las señoritas que salen en los tables de moda, ¿verdad? ¿Y qué? Pues porque están todas descubiertas de arriba, ¿verdad? Lo cierto es de que se descubrió que las robaron en una madrugada completa. No sabemos si algún político la tiene en su casa, no sabemos si la sacaron al extranjero, la Interpol se supone que todas las busca. Ahora, hay algo bueno. Nos regresaron a la Catedral de Morelia 2 cuadros gigantescos del Tiziano, que Felipe II había regalado a la catedral por un milagro que le hizo al Cristo de la sacristía de lo que era Valladolid. Y los encontraron donde creen, en unas bodegas en Suiza, que eran de los nazis. Las restauraron después de 5 años, porque restauran así como con un cotonete, ¿verdad? Ya están aquí en el país. ¿Cuánto perdemos por alguien que no sabe apreciar? ¿Cuánto mercado negro habrá? Pregúntense porque se van a sorprender. Voy a cerrar con esto. Dice aquí: nuestra actividad como arquitectos en particular y de todas las áreas de diseño en general busca cultivar una mirada, un ojo observador de los detalles, de aquello que para las personas por prisa, descuido o aburrimiento no representa ya ninguna novedad, pero que continúa vivo en la psique colectiva, que comprende muy bien que el espíritu, mezcla de lo urbano y lo rural, en nuestra ciudad representa nuestra Babilonia presente. Para nosotros, cada lugar es eso. Quizás no sea la ciudad de los rascacielos, no es Chicago, no es Nueva York, no necesitamos eso, ni necesitamos ser igual a nadie, nosotros somos esto, y esto es ser mucho. Pero si seguimos siempre siendo ultra, mega, malinchistas, no vamos a entender que sí podemos ser aquello también. Pues tenemos Santa Fe lleno de rascacielos, Puebla ya está hasta el gorro de rascacielos también, ¿no? Y así estamos, Querétaro ya va por la misma. No pasa nada, es parte de la ciudad que se desarrolla. Pero lo que no se vale es decir, eso vale más que esto, porque eso no es verdad. Ellos no tienen esto, tan no lo tienen que hicieron ciudades de papel, ¿no? Se llama Las Vegas. Yo sé que les encanta ir a echarle moneditas, además les meten ozono, llegan las chamaconas y les dan un montón de copitas y, coma señorita arquitecta, sígale echando las moneditas. Ya sabes que son las 3 de la mañana, tú pensabas que eran las 3 de la tarde, porque los colores, las texturas, todo está regulado para que no sepas qué pasa afuera. Te están lleve de comer, pues claro que no te das cuenta, pues estás con la adrenalina y aparte un montón de azúcar, ¿no? Pues, ¿qué te vas a dormir, no? Y luego todas se van al box o se van a ver los espectáculos. Sí, pero ellos hicieron una Venecia de papel, eso es una copia. La Venecia de veras está en Italia, hay que ir a verla, de veras. ¡Qué padre! Vayan, diviértanse, Las Vegas está todo excelente. Nadie niega que es un atractor y que también hay que conocerlo. Pero eso es una interpretación. Lo de a de veras, lo auténtico, vale la pena. Y nosotros sí lo tenemos de veras. O sea, no tenemos que hacer una pirámide porque nosotros las tenemos aquí, sobran y muchas están hasta enterradas todavía. No tenemos que copiar haciendas del Zorro en las películas, nosotros las tenemos de veras, a donde quieran, de Toros de Lidia, de Nequén, de gente que tiene montones de ganado, ¿no? Ustedes eran dueños de todo el país en el siglo XIX. Pregúntense estas cosas. Yo aquí se los voy a dejar. Solamente este es el ejercicio que les pongo a los muchachos. Dije yo, por un momento imagina que tienes el encargo de realizar una guía de las ciudades de Chihuahua para un joven como tú, ¿no? Que busca hacer una visita amable, variada, equilibrada entre alguien que sea hipster, ya saben que pues ahorita pues, está de moda, ¿no? Consideraría inteligente, tradicional y al mismo tiempo innovador, que pues ustedes son muchachos enterados de lo que pasa en el mundo en un instante, ¿no? Y si hablan aparte de inglés otro idioma, pues olvídense, son unos monstruos con unas capacidades que nosotros nunca tuvimos. Luego por aquí dice, tienes también otro amigo que le encantan los conciertos, a lo mejor le gusta acampar, ¿no? Y a lo mejor ustedes tienen otro, ¿verdad?, que no considera divertido venir a Chihuahua. Pregúntense por una vez por qué la gente viene a hacer rappel a Chihuahua. ¿Por qué vienen desde Canadá, ¿no? Desde los Ozarks allá en Missouri vienen aquí a escalar? O sea, ¿por qué distraen su memoria? ¿Por qué? Porque en su memoria está que lo único más bueno y mejor siempre es lo de afuera.
Ese es el reto más grande de estudiar arquitectura en México. Pero no solo eso, de ir a la universidad. Entonces yo los voy a dejar con eso. Tengo muchísimas cosas, si alguien se lo ofrece, con todo gusto, podemos platicarlas. Solamente decirles que la mayor parte de nosotros estamos en la actividad que estamos porque nos interesa. ¿Sí? Entonces aquí incluso tengo todo este proyecto, que los voy a pasar completo, pero ahorita les quiero poner un antes y un después. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿alguna vez han hecho un trámite ustedes para ver si Aldama es pueblo mágico? ¿Hay alguien de aquí que esté en un comité? Aquí hay dos pueblos que pueden ser pueblos mágicos, ¿eh? O sea, yo sé que tienen CRIL, yo sé que Batopilas es precioso, ¿no? Pero por ejemplo Santa Eulalia, con un buen estudio urbano, claro que sí. Ustedes, máxime, con lo que tienen de patrimonio, con lo que implica simplemente el sistema de acequias, yo no lo había visto desde hace como unos 30 años fácilmente que no veía esto. Entonces pregúntense por qué alguien viene de fuera y se toma la molestia de venir tan lejos a conocernos, porque seguramente no solo va a comer un delicioso asado, ni un arroz increíble, ni unas tortillas excepcionales de harina, ni un burrito de los de primera, sino porque aquí hay algo que nadie tiene y a lo mejor ustedes no lo han visto y sí valdría la pena que lo recuperaran. Sobre todo porque yo espero que la gente joven sea la que llegue a puestos de gobierno, que las personas como ustedes jóvenes sean los que hagan la ciudad, y sobre todo pues porque yo quisiera que en el camino se divirtieran, no lo padecieran. Sería lo más maravilloso y yo creo que sus padres y sus abuelos van a estar orgullosísimos de ver lo que ustedes sí hicieron con talento, con tecnología, con capacidad, pero que también fueron capaces de hacer algo que ellos a lo mejor no pudieron en su momento porque no lo comprendían. Ahorita hay tanta información que está sobrada, están saturados de información, por eso se aburren tan rápido. Ya es demasiado información, demasiado gráfico, todo está explícito. Bueno, vuelvan a enamorarse. Esto es así como cuando ustedes tienen un amigo que tiene novia, ¿no? Pues ya la bolita de amigos pues ya se va rompiendo, ¿verdad? Ya el compadre tiene novia y la novia tiene látigo y ya no lo deja ir con ustedes el sábado y pues ya, ¿no? Y luego cada uno así, ¿no? Pues sí, pero llega un momento en que vuelven a coincidir. Busquen sus coincidencias y olvídense de que si es la escuela tal y que si tú egresaste de no sé dónde y que si tu compadre no sé qué, si tiene un billete y yo no tengo. Esas son tonterías de verdad. Vamos a hacer que cambie el país y los únicos que lo van a poder vivir son ustedes. Sí, es la razón por la cual yo volví a este país después de 11 años. Sí, espero que haya mucha gente como ustedes que sí les interese y ojalá sean sabios para poder aprender de las personas que conocen su oficio, que tienen tradición, que aman el lugar donde viven, porque es como que nos está faltando a la gente que tiene 20 y tantos años para abajo, ¿verdad? Como que no tiene sentido de pertenencia. Entonces les agradezco mucho su tolerancia por escucharme. Yo estoy para servirles, tengo muchísimos escritos, no quise ponerme a leerlo todo. ¿Por qué? Porque es agotarlos inútilmente. Pero sí decirles que este es un tema que importa a muchísimas personas. No tienen que ser nadie un universitario, simplemente tener un apego, un gusto, un cariño por donde está, ¿no? Por el lugar, por el sitio, porque el sitio es cuando le significa algo a alguien. Muchas gracias.